Bueno, supongo que debería seguir adelante y finalmente contar mi historia. No es muy interesante sinceramente, no es como In a Woods. No fue divertido en ese momento y no hay caminantes de piel, hombres cabra ni monstruos de carne involucrados, hasta donde yo sé. Pero siento que debo empezar a escribirla de una vez, aunque solo sea para dejar constancia y, tal vez, para que alguien pueda sacar algo de ella. Cuando tenía 17 años, vivía en las afueras de Washington DC en general, disfrutaba bastante vivir allí. DC no es precisamente un lugar divertido, y tiene un enorme problema de personas sin hogar, pero tampoco es un completo desastre. En la escuela era un completo inadaptado. Además, sufría de depresión y otros problemas, y terminé siendo expulsado de mi buena escuela preparatoria católica debido a mis malas calificaciones. En lugar de enviarme a una escuela pública en Virginia, donde vivía, mis padres decidieron inscribirme en una escuela no tradicional ubicada en la ciudad. Además de estudiar, trabajaba en un cine bastante malo en Rockville, una ciudad situada al noroeste de Washington DC. En ese momento tenía 17 años, pero aún no contaba con licencia de conducir. Cuando pude obtener mi permiso de aprendizaje a los 15 años, fui posponiendo el trámite porque no quería ir al DMV durante casi un año. Cuando por fin conseguí el permiso, completé las horas de práctica, el curso de conducción y todo lo demás, pero caí nuevamente en la misma trampa. No quería volver al DMV. Como resultado, no obtuve mi licencia hasta poco antes de cumplir los 18 años. Debido a esto y ya que, con toda razón, mis padres no querían llevarme todos los días a Washington DC en plena hora pico para luego regresar a Virginia antes de ir a trabajar, terminé usando el metro para ir tanto a la escuela como el trabajo. Si hay personas de Washington leyendo esto, quizá entiendan la ruta que hacía. Comenzaba en el lado de Virginia del río Potomac, en la estación Virginia Square /GNU, ubicada en la línea naranja. Para los fines de esta historia, basta con saber que la línea naranja comienza en Virginia y llega hasta las afueras del noreste de Washington DC, mientras que la línea roja parte desde el noroeste, donde estaba mi trabajo, baja hacia el centro de la ciudad y luego vuelve a subir hacia el noreste. Mi escuela estaba aproximadamente a una cuadra de la estación de metro Eastern Market, en la línea naranja, a unos 3/4 de milla al sureste del Capitolio, sobre la avenida Pensilvania. Mi trabajo, por otro lado, quedaba a cierta distancia de la estación de metro de Rockville. Cuando mi turno terminaba alrededor de las 11:15 de la noche, casi siempre tenía que correr para alcanzar el metro, ya que las estaciones cerraban a las 12 de la noche de domingo a jueves. Tomaba la línea roja hasta Metro Center, que, como su nombre indica, está en el centro de Washington DC, hacía transbordo a la línea naranja y continuaba hasta East Falls Church, en Virginia. Desde allí tomaba un autobús o un taxi para llegar a casa. Más adelante haré un mapa y lo publicaré junto con esta historia para que todo resulte más fácil de seguir. Lo siento, pero toda esta publicación ha sido solo la introducción. La introducción es importante. Durante un par de meses, todo fue completamente normal. Había viajado en metro durante gran parte de mi vida, pero nunca con tanta frecuencia, así que terminé acostumbrándome a toda la experiencia. La única parte que me parecía extraña era el trayecto de regreso a casa por la noche. Los fines de semana, incluso a la 1 de la madrugada, siempre había gente en el metro. Sin embargo, entre semana, cuando salía del trabajo, era muy común que yo fuera la única persona en el vagón y, en ocasiones, incluso la única persona en toda una estación. Aún así, eso no me asustaba demasiado, al menos, no al principio. Siempre me sentaba en la parte delantera del tren. En el primer vagón, justo al frente. Me gustaba mirar por el parabrisas y ver cómo las vías desaparecían en la oscuridad. Me encantaba hacerlo cuando era niño y seguía haciéndolo a los 17 años. Una noche iba de regreso desde Rockville hasta Metro Center por la línea roja. Era la única persona en el vagón, probablemente en todo el tren. Había tomado el último servicio antes de que cerrara el sistema. Como de costumbre, iba mirando hacia el frente cuando vi algo extraño. Parecía una rama blanca, como de abedul o algo parecido. Era delgada, alargada y estaba pegada a la pared del túnel, cuando los faros del tren comenzaron a iluminarla. Al principio pensé que sería un trozo de cable o una tubería. Pero entonces se movió.
Fue increíblemente rápido. No fue un movimiento brusco, simplemente se deslizó fuera del alcance de los faros del tren y desapareció en la oscuridad antes de que pudiera distinguir qué era. Lo descarté pensando que estaba agotado por el trabajo, por muy cliché que suene. Después de todo, atender una máquina de palomitas en un cine prácticamente vacío es un trabajo realmente agotador. Con la escuela y el trabajo ocupando mi cabeza, terminé olvidando el incidente durante el resto de la semana. Hasta que, aproximadamente una semana después, volví a verlo. Estaba casi en el mismo lugar del túnel. Esta vez se encontraba en el lado opuesto y pude distinguir un poco más antes de que volviera a desaparecer. Aquella rama blanca estaba unida a algo más grande. Parecía una pierna conectada a un cuerpo. Esa fue la primera imagen que vino a mi mente. En cuanto los faros del tren la iluminaron, volvió a apartarse con la misma agilidad. Sin embargo, unos 10 segundos después apareció otra vez e hizo exactamente lo mismo. Unos días más tarde volvió a ocurrir. Esta vez solo alcancé a ver lo que parecía un pie antes de que aquello se deslizara nuevamente hacia la oscuridad. En ese punto ya me estaba volviendo loco. Sentía crecer dentro de mí esa necesidad insoportable de saber qué demonios era aquello. Empecé a permanecer atento cada vez que regresaba del trabajo. Con el paso de los días lo veía cada vez con más frecuencia. A veces distinguía un poco más que la pierna. En ocasiones incluso alcanzaba a ver dos piernas. Pero, sin importar cuánto lograra observar, siempre desaparecía corriendo hacia la oscuridad en cuanto la luz del tren lo alcanzaba. Algunas noches lo veía varias veces durante el mismo trayecto. Otras, no aparecía en absoluto. Empecé a intentar documentarlo. Llevaba una libreta en la que anotaba entre qué estaciones lo veía, cuánto había logrado distinguir y si volvía a aparecer varias veces durante el mismo recorrido. En un momento se me ocurrió preguntarle al maquinista si él también veía algo. Una noche, después de bajarme de East Falls Church, me acerqué rápidamente al operador que estaba en la cabina delantera y le pregunté si alguna vez había visto algo extraño mientras conducía los trenes por la noche. Intenté plantearlo de la forma más normal posible para no parecer un idiota. Él pareció ponerse un poco nervioso con la pregunta, aunque únicamente respondió: no. Y eso fue todo. Las cosas siguieron así durante un tiempo. Ver aquella cosa casi terminó convirtiéndose en parte de mi rutina al volver a casa. Ya no le tenía demasiado miedo. Al fin y al cabo, yo estaba dentro de un enorme proyectil de metal moviéndose a toda velocidad, y la criatura nunca había mostrado ningún comportamiento hostil. Todo siguió igual. Hasta que una noche la mierda se volvió completamente real. Iba viajando en el tren, como siempre, esperando ver aparecer la extraña pierna. Pero no apareció. La había visto todos los días durante las 2 últimas semanas, así que incluso llegué a sentir una especie de decepción al pensar que aquella racha había terminado. Entonces los vi. 2 destellos en medio de la oscuridad. Después de tantos meses buscando aquella cosa, y de pasar años jugando videojuegos de disparos, que me habían acostumbrado a detectar movimientos mínimos, mis ojos ya estaban entrenados para distinguir cualquier anomalía en los túneles. Los vi enseguida y supe que no eran normales. Aún así, intenté racionalizarlo. Incluso después de meses viendo una pierna blanca escondida en los túneles del metro. Entonces parpadearon. No había duda alguna. Lo que acababa de ver eran unos ojos. Salté del asiento con tanta fuerza que estuve a punto de lesionarme una pierna. Fue entonces cuando comprendí algo que me heló la sangre. Aquellos ojos eran completamente negros. Negros y brillantes. Como los ojos de una rata. En ese instante, todo el miedo que había perdido durante aquellos meses regresó de golpe. Permanecí completamente tenso durante el resto del trayecto hasta Metro Center. Aunque seguía sintiéndome relativamente seguro dentro del tren, por primera vez comprendí la gravedad de la situación. Había algo viviendo en la oscuridad de los túneles del metro. Y, por alguna razón, parecía haber mostrado suficiente interés en mí como para dejarse ver casi todas las noches. Ese pensamiento no me abandonó hasta llegar a Metro Center. Irónicamente, me sentía más seguro en la estación que dentro del tren, simplemente porque nunca había visto nada extraño en los andenes. Llegué a Metro Center, bajé del tren y esperé el siguiente.
Fue entonces cuando empecé a escucharlo, un suave golpeteo, no muy diferente al sonido que haría un roedor correteando por el suelo. Volví a ponerme nervioso. El ruido empezó a hacerse cada vez más fuerte, y yo empecé a cagarme de miedo aún más. En el momento en que comenzó a sonar como pasos humanos, pensé, joder, me di la vuelta para mirar hacia el túnel del que acababa de salir mi tren. No debería haberlo hecho. Estaba allí. No solo una pierna o unos ojos. La cosa estaba completa. Y no estaba en el túnel. Estaba en la misma plataforma que yo. Es algo que jamás voy a olvidar. Parecía una persona, pero deformada hasta el punto de que casi no conservaba ningún rasgo humano. Era extremadamente delgada, terriblemente demacrada. Podía ver cómo su piel grisácea y pálida se tensaba alrededor de los huesos, sin llegar siquiera a cubrir los huecos que había entre algunos de los huesos de sus brazos y piernas. Estaba encorvada. No caminaba a cuatro patas, sino doblada hacia adelante como un anciano, con las piernas flexionadas y los brazos recogidos frente al pecho, igual que un perro de las praderas sostiene las patas cuando se incorpora. Tenía la cabeza completamente calva y la llevaba inclinada hacia abajo, de modo que no podía distinguir bien su rostro. Abrí la boca para gritar, pero lo único que salió fue un gemido patético. No debería haber hecho eso. Creo que la provoqué. Empezó a avanzar hacia mí con un paso horrible. Seguía encorvada, casi rozando el suelo, pero sus piernas se estiraban en enormes zancadas mientras avanzaba, como si caminara agachada. Sus extremidades temblaban y se retorcían con cada paso. Era evidente que aquella cosa no estaba acostumbrada a desplazarse así. Parecía mucho más cómoda arrastrándose por las paredes. A medida que se acercaba, empecé a olerla. Despedía ese hedor agrio y rancio de la basura acumulada en la ciudad. El olor era tan intenso que los ojos comenzaron a llorarme. Y, hablando de acercarse, lo estaba haciendo muy deprisa. Cuando me giré por primera vez, debía de haber unos 45 metros entre nosotros. Después de apenas 5 o 6 pasos, la distancia se había reducido aproximadamente a la mitad. Fue entonces cuando mi estúpido cerebro decidió entrar, por fin, en modo supervivencia. Eché a correr por toda la plataforma. Mi brillante idea consistía en llegar hasta el final del andén, saltar a las vías, cruzar hasta la plataforma opuesta y seguir corriendo hasta la salida. Mi plan duró aproximadamente una cuarta parte del recorrido. Entonces comprendí que no iba a funcionar. Porque fue entonces cuando la cosa se estiró. Miré por encima del hombro. Y volví a cagarme de miedo. Ahora estaba completamente erguida. Tenía los brazos extendidos. No sé cómo fui capaz de apreciar tantos detalles en medio del pánico, pero comprendí que lo que había visto hasta entonces no representaba realmente su tamaño. Debía medir al menos unos 4,5 metros de altura. Su torso era más estrecho que un fémur humano. Sus brazos colgaban hasta las espinillas y se arrastraban por el suelo mientras avanzaba. Y luego estaba su cara. Parecía el rostro de un hombre muerto de hambre. La piel amarillenta se tensaba alrededor de los pómulos como si fuera un corsé. Las cuencas de sus ojos eran enormes para unos ojos negros, pequeños y brillantes. La parte superior de las órbitas sobresalía varios centímetros por encima de los propios ojos. Y su boca. Su boca era un enorme agujero negro. No había mandíbula visible. En ese momento pensé que todo había terminado. Prácticamente había aceptado que iba a morir. Cuando un bendito hijo de puta hizo sonar la bocina del tren que acababa de entrar en la estación para advertir que nadie subiera. No sé por qué, pero aquel sonido hizo que la monstruosidad retrocediera bruscamente. Soltó el ruido más horrible que he escuchado en toda mi vida. Después cayó a 4 patas y salió disparada de vuelta hacia el túnel. Aquella noche volví a casa en taxi. Y prácticamente todas las noches durante el resto del año hizo exactamente lo mismo. Desde entonces no he vuelto a subir al metro. Más tarde me mudé fuera de Washington, así que ya no he tenido que volver allí. Pero, aunque regresara algún día, no volvería a coger el metro ni aunque eso significara perder $10 millones. Después investigué un poco por mi cuenta. Al parecer existen varias leyendas urbanas sobre algo que habita en esos túneles. También descubrí que, justo debajo de DuPont Circle, la estación de metro más cercana a la zona donde solía ver a esa cosa, existe una red de túneles abandonados. Y eso es todo.
Aquí dejo un mapa con los lugares donde vi a la criatura, las estaciones cercanas a cada avistamiento y las zonas que, si alguna vez pasáis por allí, yo evitaría a toda costa. Muy bien, aquí va. No voy a escribir una introducción porque, al diablo con eso. Mi papá vive en medio de las montañas Ozark. Me quedaba con él unas semanas, o incluso un mes, cada verano. Mamá tiene la custodia, pero ella y papá siempre se llevaron bien. La casa no era gran cosa, pero él había construido muchos de los muebles con cedro de la zona. Era un carpintero e ingeniero increíblemente hábil. Nos fuimos unos días después y yo era demasiado cobarde para preguntarle qué había pasado. Al verano siguiente, cuando volvimos a visitarlo, las cosas eran diferentes. Llegamos en coche a su casa. Tenía su propio aserradero y un taller de carpintería donde mi hermano y yo solíamos fabricar candelabros, mesas y todo tipo de cosas cuando éramos niños. La casa tenía un pequeño porche cerrado con mosquitero en uno de los laterales, a 90 grados de la puerta principal. Esto será importante más adelante. Había una puerta corrediza, pero estaba rota, así que para entrar o salir había que rodear unos 6 metros de la casa. Era el 12 de noviembre. Faltaban pocos días para volver a casa de mamá y estábamos emocionados por regresar para jugar videojuegos. Ya era de noche. El dormitorio que compartíamos mi hermano y yo estaba en el segundo piso y era la única habitación con una buena vista del patio delantero, es decir, árboles a ambos lados, el camino de entrada y el sendero principal. Intentaba dormirme, pero estaba demasiado emocionado. Entonces escuché a mi papá y a mi madrastra hablando abajo. Eso era raro, porque normalmente ya estaban dormidos a esa hora. Un momento después escuché cómo se abría la puerta principal. Aquello era todavía más extraño. Me asomé por la ventana y vi a mi papá salir con una linterna y su vieja escopeta de 2 cañones. No sé el modelo, lo siento, /K/o mandos. Caminó hasta la línea de árboles de la izquierda, iluminando distintos puntos con la linterna. Pensé en despertar a mi hermano, pero se enfadaba con muchísima facilidad. Entonces escuché un disparo. Casi me cagué encima mientras volvía corriendo a la ventana. Alcancé a ver a mi papá metiendo otro cartucho en la recámara. Fuera lo que fuera aquello, quería tener los 2 disparos listos. Estaba tan nervioso que juraría haber escuchado el característico clac al cerrar el arma. Lo vi retroceder lentamente hacia la casa, intentando sostener al mismo tiempo la escopeta y aquella enorme linterna alimentada por una batería gigantesca. Consiguió volver sin incidentes, pero yo ya estaba demasiado alterado para volver a dormirme. Durante los días siguientes estuvo raro, mucho más callado de lo habitual. No quiso hacer ninguna de las actividades que normalmente hacía con nosotros. Al verano siguiente ocurrió algo todavía más extraño. El mastín inglés medio adulto que tenía ocupaba casi todo el asiento trasero durante el viaje. Era muy cariñoso con nosotros, aunque baboso como él solo. Finalmente llegamos y entonces lo vi todo. Había luces por todas partes. Reflectores en cada esquina de la casa. Focos montados sobre postes. Malditas luces de Navidad rodeando todo el exterior. Torres de vigilancia improvisadas en 3 lados de la propiedad. El aserradero había sido trasladado. Había construido una plataforma encima del taller. Tenía 4 o 5 armas nuevas, todas rifles de alta potencia. De nuevo, no recuerdo los modelos porque era solo un niño. Lo único que tengo ahora es un Remington 700 AD para cazar. Y, para rematar, había construido un búnker de hormigón. Sí, era el sueño húmedo de /K/. Antes de que digáis que es falso, os juro que la casa de mi padre sigue prácticamente igual. Era la época anterior a los teléfonos con cámara, a principios de los años 2000, y jamás se me ocurrió fotografiar toda aquella locura. Le pregunté para qué servía todo aquello. Me respondió que las plataformas eran puestos para cazar ciervos. 4 puestos, todos a menos de 60 metros de la casa. El búnker, según él, era para hacer mantenimiento a los coches. Sí, claro, un bonito techo para un supuesto foso de mantenimiento. Las luces estaban ahí para que el lugar se viera más alegre. O para dejar ciegos a los pilotos de los aviones comerciales. Los perros y las armas eran para mantener alejados a los bichos raros. Lo que todavía me inquieta hoy no son las respuestas, sino la forma en que las dio. Parecía que las hubiera ensayado una y otra vez. En fin, gracias por aguantar toda esta parte expositiva. Era necesaria para preparar el escenario de lo que viene. Ahora sí, la parte de la que mi padre nunca quiso hablar. Me fui a dormir aquella noche y descubrí que había una cortina nueva y muy gruesa cubriendo la ventana. ¿La razón?
Las luces permanecían encendidas toda la noche. Me despertó un disparo. Miré por la ventana y me quedé helado. Vi a mi padre en uno de aquellos supuestos puestos de caza, accionando el cerrojo de uno de sus rifles nuevos. Algo estaba ocurriendo. A la mañana siguiente parecía prácticamente un vegetal. Le pregunté qué había pasado la noche anterior y respondió con total tranquilidad que estaba intentando conseguir un ciervo para el asado. Me encogí de hombros y le pregunté si podía salir a jugar. Se quedó pensando unos segundos antes de decir que sí. Luego añadió una condición. No entres al bosque. Lo dijo con una intensidad que jamás olvidaré, a pesar de las enormes ojeras que llevaba. Salí de casa y fui directamente al puesto donde lo había visto la noche anterior. Mis pies chocaron contra un montón de vainas vacías de calibre 30. Si habéis estado haciendo cuentas, todo el equipo nuevo, junto con aquella munición de alta potencia, debía de haber costado una auténtica fortuna. Su trabajo estaba bien pagado, pero aún así era muchísimo dinero. Pasaron unos días. Mi padre consiguió un cerdo de uno de sus vecinos, el más cercano vivía, como mínimo, a 8 kilómetros, y pasamos el día aprendiendo a preparar una auténtica barbacoa. Durante todo el tiempo mantuvo la escopeta apoyada cerca de él y Fonzie, su viejo pastor alemán, no se separó de su lado. Aquella noche estábamos sentados en el porche, terminando de chuparnos los dedos después de comer, cuando Fonzie empezó a ladrar. Miraba fijamente hacia el barranco detrás de la casa. Los perros de las propiedades cercanas comenzaron a ladrar y gruñir también. Mi padre se levantó tan rápido que casi tiró el plato que tenía sobre las piernas. Agarró la escopeta y miró hacia el barranco. Kat, mete a los niños dentro. De repente se escuchó el crujido de ramas rompiéndose cerca del búnker. Nos estaban rodeando. Mi hermano y yo intercambiamos una mirada. Estábamos a punto de mearnos encima. Sin decir una sola palabra, mi padre le pasó la correa de Fonzie a Kat y tomó la escopeta mientras ella nos llevaba hacia la casa. Una vez dentro del porche cerrado, cerró de golpe la puerta tras nosotros. Entramos los 6. Mi padre agarró una linterna, uno de los rifles nuevos, una bolsa llena de munición. Y salió otra vez junto a Fonzie. Kat intentó mantenernos entretenidos con un montón de cintas antiguas para niños, pero ninguno de los dos les prestó la menor atención. Mi hermano insistía en que quería salir para ayudar a papá, mientras que yo estaba prácticamente meándome en los pantalones del miedo. Durante casi media hora no se escuchó nada más que disparos, gruñidos y algún grito ocasional de mi padre. El aire acondicionado de la ventana seguía funcionando y, poco a poco, un olor extraño comenzó a colarse en la casa. Se mezclaban el aroma de la barbacoa que habíamos preparado, el humo de la pólvora y algo absolutamente repugnante. No intento copiar la descripción de otros relatos, pero era exactamente así. Olía a sudor rancio de caballo mezclado con estiércol viejo, carne caliente en descomposición y orina añeja. K decidió arriesgarse y abrió la puerta para ver qué estaba ocurriendo afuera. En el mismo instante en que la abrió, el hedor inundó toda la casa. Mi padre le gritó desde el exterior: «Mantén eso cerrado». Ella obedeció inmediatamente y volvió a cerrar la puerta. Al cabo de un rato, las necesidades del cuerpo terminaron imponiéndose al miedo y fui al baño. Estaba situado en la pared que daba directamente al barranco. Lo que voy a contar ahora sonará completamente falso, pero es la razón por la que, hasta el día de hoy, no puedo dormir con una ventana sin cubrir. Mientras estaba sentado en el inodoro, levanté la vista hacia el espejo del baño. Había algo mirándome desde el reflejo. La criatura estaba iluminada tanto por la luz del baño como por la que entraba desde el exterior, así que pude verla mucho mejor de lo que jamás habría querido. Tenía la cabeza con forma de bala, aunque no exactamente como uno imagina una bala. Si colocas un cartucho de 9 milímetros sobre su base, te haces una idea de la forma. Estaba cubierta por un pelaje áspero de un color entre rojo y gris. En la parte posterior de la cabeza tenía un remolino orientado hacia adelante y, en uno de los lados, el pelo parecía abrirse como si llevara una raya. Pero sus ojos. Joder. Sus ojos eran, con diferencia, lo peor. No había nada sobrenatural en ellos. Eso era precisamente lo aterrador. Su cara estaba ligeramente torcida. Tenía una nariz grande y aplastada, la boca apenas entreabierta y unos dientes sucios, gruesos y rectangulares, como pequeñas lápidas. Creo que estuve a punto de reventarme el culo del puro terror. Me quedé completamente inmóvil, sentado en el inodoro, observando el reflejo de aquella cosa mientras mi cerebro era incapaz de reaccionar. Entonces se inclinó hacia adelante. Escuché el golpe sordo de su cara chocando contra el cristal, justo encima de mi cabeza. Gracias por seguir leyendo.
Cuanto más escribo sobre esto, más recuerdos vuelven. Ya sabéis cómo pasa con este tipo de historias. Mientras escribo esto estoy en casa de mi madre, durante las vacaciones de invierno. Estamos en medio del bosque y tengo una manta gruesa cubriendo completamente la ventana de mi habitación. En ese instante mi cerebro terminó de procesar la información. Aquella cosa no estaba en el espejo. Estaba justo detrás de mí. Empecé a llorar desconsoladamente mientras escuchaba cómo aquella criatura emitía un espantoso sonido de gorgoteo al otro lado del cristal. Atravesé la puerta del baño prácticamente de una embestida. Tropecé con los pantalones, que todavía tenía alrededor de los tobillos, y me clavé una enorme astilla del viejo suelo de aglomerado de la cocina en la rodilla. Estaba demasiado aterrorizado para sentir dolor o vergüenza. Kat y mi hermano entraron corriendo. Lo único que vieron fue a un adolescente tirado en el suelo, jadeando y llorando, con los pantalones todavía bajados y mirando fijamente hacia el baño. Ni siquiera había tenido tiempo de limpiarme. Kat me preguntó qué había ocurrido. Mientras intentaba subirme los pantalones, mi padre irrumpió por la puerta. Supongo que había escuchado mis gritos y creyó que aquel enorme mono gorgoteante me estaba atacando. Me vio en el suelo, sangrando, y empezó a gritarme por haber armado semejante escándalo por una simple rodilla abierta. Pude ver cómo el miedo, el alivio y la rabia se mezclaban en su rostro. Entre el dolor y el pánico absoluto de un adolescente que acababa de perder un concurso de miradas contra un maldito monstruo, conseguí contarle lo que había visto. Lo único que hizo fue decirnos a mi hermano y a mí que subiéramos al piso de arriba. No recuerdo demasiado de lo que ocurrió después. Solo recuerdo que volvió a salir de la casa, dejó a uno de los otros perros con nosotros y que Kat limpió y vendó mi rodilla. Al día siguiente mi padre no nos permitió salir bajo ninguna circunstancia. El olor seguía impregnando toda la casa. Llamó a nuestra madre y le pidió que fuera a Springfield, el lugar donde normalmente nos encontrábamos para intercambiarnos. El cerdo había desaparecido. Unas 80 libras de carne asada que habían sobrado, y que mi padre le había prometido devolver al vecino a cambio del animal, simplemente ya no estaban. Uno de los perros también había desaparecido. Aquella noche mi padre permaneció dentro de la casa con nosotros. Yo tenía demasiado miedo para bajar al baño, así que me dio una botella de leche vacía y una manta extra para improvisar una especie de tienda de campaña que me diera algo de privacidad. Y, sinceramente, eso es todo. Al día siguiente nos llevó hasta Springfield, pero antes nos hizo prometer que no le contaríamos nada a mamá. Puede que no siempre lo demostrara de la mejor manera, pero mi padre nos quería muchísimo y no quería que ella dejara de enviarnos a pasar los veranos con él. Volví a visitarlo hace aproximadamente un año. Preparamos una barbacoa en un ahumadero nuevo que había construido con sus propias manos, bebimos unas cervezas y estuvimos disparando un rato. Pero en cuanto mencioné el incidente del que estoy escribiendo, el ambiente cambió por completo. Lo único que dijo fue: hace mucho que no tenemos problemas. Después volvió a beber como si nada. Sin embargo, hay una incorporación nueva en su propiedad. Más allá de la línea de árboles, detrás de la casa, hay una losa de hormigón. No sobresale del terreno y tampoco está especialmente bien terminada. Debe medir alrededor de 1,5 metros de ancho por unos 2 metros de largo. Si apartas la tierra de los bordes, aparece una fina capa de un polvo negro, parecido al hollín. No estoy diciendo que mi padre consiguiera matar a una de esas cosas, quemara su cadáver en un hoyo y después cubriera todo con hormigón. Pero, si realmente lo hizo. Espero de verdad que fuera aquel enorme hijo de puta que gorgoteaba detrás de la ventana. Hola, X. No suelo visitar este tablero muy a menudo, pero tengo un recuerdo que me ha estado molestando desde que era pequeño y quería compartirlo con ustedes. Estoy dispuesto a responder tantas preguntas como pueda. La primera historia ocurrió cuando tenía entre 7 y 9 años. En ese momento estaba en la habitación de mis padres viendo la televisión con ellos. Mi papá me pidió que bajara a buscarle un vaso de agua. Nosotros estábamos en el segundo piso de la casa y la cocina quedaba en el primero. Como cualquier niño de esa edad, le tenía mucho miedo a la oscuridad, pero aún así reuní el valor para cumplir la misión. Bajé las escaleras y, mientras descendía, empecé a sentir que algo no estaba bien. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Pensé que simplemente estaba asustándome sin motivo y seguí adelante. Cuando llegué al primer piso encendí las luces del comedor y me giré para mirar hacia la sala de estar. Fue entonces cuando lo vi.
Una cabeza se asomaba por encima del respaldo del sofá y me estaba observando. Aquella cosa tenía una cabeza enorme, de un blanco pálido, con una textura viscosa y cubierta por lo que parecían venas sobresaliendo por toda la superficie. Sus ojos eran grandes y completamente rojos. Se parecía un poco a la imagen típica de un extraterrestre gris, pero había una diferencia muy marcada. Unas venas blancas se extendían desde el centro de los ojos hasta unas diminutas pupilas blancas. Nos quedamos mirándonos fijamente durante unos 3 segundos. Después, simplemente volvió a esconderse detrás del sofá. Yo salí corriendo escaleras arriba completamente aterrorizado. Mientras subía seguía mirando hacia atrás, convencido de que iba a verla otra vez detrás del sofá, pero ya no estaba. Le conté a mi papá lo que había visto. Como era de esperar, no me creyó. Simplemente ignoró lo que le dije, bajó él mismo por el agua y no volvió a mencionar el tema. Incluso hice un dibujo en MS Paint para intentar mostrar cómo se veía. Ese fue mi primer encuentro con aquella criatura. La segunda historia ocurrió cuando tenía entre 16 y 17 años. Para entonces ya nos habíamos mudado a otra casa. Una noche estaba acostado en mi cama, usando mi PSP para navegar por 4chan. Sí, navegaba por 4chan desde una PSP. Tenía el armario abierto frente a mí. Estaba completamente lleno de ropa colgada y una cómoda ocupaba el fondo, por lo que prácticamente no había espacio para que una persona pudiera esconderse allí sin hacer mucho ruido. Mi cama estaba en una esquina de la habitación y, desde donde estaba acostado, podía ver perfectamente el armario. En un momento levanté la vista de la pantalla de la PSP y allí estaba otra vez. La misma cabeza blanca y los mismos ojos rojos. Me quedé completamente paralizado. Nos observamos durante unos 2 segundos y, entonces, la criatura volvió a ocultarse dentro del armario. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo muy extraño. Esta vez no tenía miedo. Más allá del sobresalto inicial, no sentía ningún tipo de terror. Recordé inmediatamente la primera vez que la había visto, cuando era un niño y estaba completamente aterrorizado. No sé qué fue diferente aquella noche. Aprovechando esa extraña sensación de calma, decidí levantarme e inspeccionar el armario. No había absolutamente nada, como era de esperar. Después de comprobarlo, simplemente volví a la cama y me dormí. Hoy tengo 27 años y nunca he vuelto a ver a esa criatura desde entonces. ¿Alguna idea de qué pudo haber sido, X? Antes de que mi abuelo muriera, conseguí convencerlo de que me contara un montón de historias sobre su época como soldado estadounidense en Vietnam. Muchas de ellas eran paranormales o, como mínimo, completamente fuera de lo común, así que pensé que debería compartirlas con X. Si alguien sabe algo sobre el folclore o las creencias paranormales vietnamitas, agradecería que lo compartiera, porque mi conocimiento del tema es bastante limitado. Supongo que esto también puede servir como un hilo de historias paranormales ambientadas en tiempos de guerra. Mi abuelo fue reclutado y enviado a Vietnam como soldado de infantería. Además, era muy bajo de estatura, apenas medía alrededor de 1,63 metros. Debido a eso, lo asignaron como rata de túnel, una de las tareas más peligrosas de toda la guerra. Su trabajo consistía en desactivar explosivos y trampas en la superficie y, sobre todo, adentrarse en los túneles del Vietcong para despejarlos y destruirlos. Según él, cuando recibió la asignación, lo único que pensó fue: bueno, joder, podrían pegarme un tiro ahora mismo y me ahorrarían el trabajo. Había otro soldado en su pelotón, mitad hispano, llamado Daniel. También era bastante bajo, aunque no tanto como mi abuelo, por lo que ambos terminaron trabajando juntos como ratas de túnel. No vivieron grandes aventuras subterráneas. Todo lo contrario. Según mi abuelo, algunas de las cosas que vieron bajo tierra fueron auténticas pesadillas. La primera historia ocurrió durante una misión rutinaria para limpiar y destruir un complejo de túneles. Iban equipados únicamente con una linterna de mala calidad, una bayoneta, algunos explosivos y un viejo revólver. Mi abuelo decía que preferían el revólver porque la pistola M1911 era demasiado incómoda para combatir en espacios tan reducidos. Era una misión normal y ya habían realizado otras parecidas. Los túneles eran extremadamente estrechos, incluso para una rata de túnel, y durante un buen rato no encontraron trampas ni soldados del Vietcong.
El lugar parecía completamente abandonado, aunque ambos permanecían alerta por si aparecía una emboscada o alguna trampa explosiva. Después de avanzar un buen trecho, llegaron a una cámara mucho más amplia, donde por fin podían dejar de arrastrarse y caminar agachados. Allí comenzaron a escuchar agua corriendo y pensaron que quizá el túnel pasaba bajo un río o desembocaba en alguna caverna inundada. Daniel iluminó la habitación con la linterna. Entonces las vieron. Había 4 arañas gigantes. Según mi abuelo, el cuerpo de cada una medía más de 30 centímetros, y sus patas alcanzaban entre 60 y 75 centímetros de longitud. 3 estaban agrupadas unas junto a otras y la cuarta descansaba sola, a aproximadamente 1 metro de distancia. Mi abuelo odiaba las arañas y se quedó completamente paralizado. Los dos permanecieron inmóviles durante casi 2 minutos, observándolas en absoluto silencio. Entonces mi abuelo apartó la vista del grupo para mirar a la que estaba sola. Ya no estaba allí. Simplemente había desaparecido. Miró rápidamente a su alrededor y descubrió que la araña avanzaba lentamente hacia ellos por el lado izquierdo del túnel. Gritó y abrió fuego. Las balas parecían no afectarle lo más mínimo. Salió corriendo por el túnel mientras Daniel lo seguía de cerca. Durante la retirada, Daniel lanzó una granada dentro de la cámara. Mientras escapaban todavía podían escuchar chillidos y sonidos procedentes de las arañas. Ninguna los persiguió. Mi abuelo siempre creyó que la explosión las había matado o, al menos, las había convencido de dejarlos marchar. Después me confesó algo que nunca olvidé. Estaba bastante seguro de que aquellos no eran túneles construidos por el Vietcong. Creía que eran túneles excavados por las propias arañas. La segunda historia es mucho más corta. Una vez más, él y Daniel recorrían un túnel del Vietcong con la intención de destruirlo. Mientras avanzaban agachados encontraron una trampa bastante evidente. Era una de esas trampas diseñadas para liberar una gran cantidad de escorpiones o serpientes venenosas si alguien la activaba. Se detuvieron para decidir qué hacer. En teoría podían intentar desactivarla. ¿Qué tan difícil puede ser? Resultó ser muy difícil. Según mi abuelo, aquella trampa era mucho más compleja de lo habitual y ninguno de los dos encontró una forma segura de desmontarla sin liberar todos los animales. Así que optaron por la solución estadounidense. Retrocedieron unos metros, lanzaron una granada y esperaron que el túnel no se viniera abajo. Cuando regresaron al lugar descubrieron que la explosión había destruido la trampa, pero también había abierto un túnel oculto en la pared. Y de ese túnel salió disparado un 100 pies gigantesco. Mi abuelo calculaba que mediría alrededor de 1,5 metros de largo. La criatura pasó a toda velocidad junto a ellos y desapareció por las profundidades del sistema de túneles. No esperaron a averiguar a dónde iba. Recordando el incidente de las arañas, colocaron rápidamente sus cargas explosivas y salieron del túnel tan deprisa como pudieron. Lograron salir ilesos, aunque bastante más nerviosos que cuando habían entrado. La tercera historia no la vivió directamente mi abuelo, sino que la escuchó de otros soldados destinados en Vietnam. Al principio de la guerra estuvo hablando con un grupo de hombres de otra compañía. Ellos afirmaban haber visto simios salvajes en plena selva. Mi abuelo no les creyó. Estaba convencido de que no había simios en Vietnam y pensó que simplemente estaban exagerando o confundiendo algún otro animal. Sin embargo, conforme pasaban los meses, cada vez más soldados comenzaron a contar historias similares. Todos hablaban de unas criaturas conocidas como simios de roca. Decían que eran seres cubiertos de un espeso pelaje rojizo, de aproximadamente 1,5 metros de altura, que emboscaban a los soldados lanzándoles piedras desde la vegetación. Mi abuelo seguía sin creerles. Hasta que un grupo de soldados insistió con tanta seriedad que empezó a dudar. Le contaron que una noche los despertaron unos gritos extraños y una lluvia de piedras golpeando el campamento. Cuando salieron a investigar, las criaturas los emboscaron. Según ellos, aquellos simios eran increíblemente fuertes y consiguieron matar a 2 soldados antes de retirarse. Aún así, mi abuelo nunca terminó de creer por completo esa historia, algo curioso teniendo en cuenta todas las cosas extrañas que decía haber visto bajo tierra. También comentaba que había escuchado numerosos rumores sobre serpientes gigantes que habitaban las selvas vietnamitas. Incluso bromeó diciendo que alguien acababa de publicar una historia sobre una de ellas. Y eso es todo por ahora. Oh, Dios, eso es aterrador. Historia número 4. Hacia la mitad de la guerra, mi abuelo y Daniel recibieron la orden de limpiar otro sistema de túneles.
Apenas comenzaron a arrastrarse por los estrechos pasadizos, cuando empezaron a escuchar voces muy débiles. Al principio pensaron que podía tratarse del sonido del agua corriendo, pero conforme avanzaban las voces se hacían cada vez más claras. Pronto comprendieron que probablemente estaban acercándose a una sala ocupada por soldados del Vietcong. Decidieron aprovechar el factor sorpresa. Sacarían los revólveres, irrumpirían en la habitación, eliminarían a quien encontraran y después colocarían los explosivos para destruir el complejo. Con esa idea en mente avanzaron con cautela hasta desembocar en una cámara bastante amplia. Lo primero que vieron fueron decenas de ojos blancos observándolos desde la oscuridad. Mi abuelo creyó que se trataba de un gran grupo de enemigos. Levantó la linterna para iluminar la sala y descubrió que no eran soldados. Según él, aquellas criaturas medían entre 90 centímetros y 1,20 m de altura. Eran extremadamente delgadas, de piel completamente blanca y poseían unos ojos y unas orejas desproporcionadamente grandes. Cada una vestía ropas diferentes. Algunas parecían llevar prendas tomadas de cadáveres y otras apenas iban cubiertas con harapos. Al verse descubiertas, emitieron un extraño silbido dirigido a él y a Daniel antes de echar a correr hacia las profundidades del sistema de túneles. Los dos permanecieron inmóviles durante unos instantes, sin saber cómo reaccionar. Daniel comenzó a hablar sobre leyendas latinoamericanas relacionadas con duendes y gnomos, intentando encontrar alguna explicación a lo que acababan de ver. Finalmente decidieron retirarse y, al regresar, simplemente informaron que los túneles estaban abandonados. Otra historia no ocurrió bajo tierra. Un día de descanso, mi abuelo y varios soldados estaban relajándose en el campamento mientras algunos compañeros bajaban a un río cercano para refrescarse. Aproximadamente media hora después, uno de ellos regresó corriendo y gritando que algo había atacado a uno de los hombres en el agua. Mi abuelo y varios soldados tomaron sus rifles y un botiquín de primeros auxilios y corrieron hasta el río. Al llegar encontraron a 3 soldados en la orilla. Uno de ellos estaba perdiendo una cantidad enorme de sangre mientras los otros 2 intentaban detener la hemorragia. Mi abuelo dijo que la criatura le había arrancado completamente la pierna izquierda. Miraron hacia el río, cuya agua ya estaba teñida de rojo por la sangre, y entonces vieron al responsable. Era una enorme criatura parecida a una serpiente o una anguila. Tenía un color amarillento y unas largas aletas a ambos lados del cuerpo. Mi abuelo decía que se parecía a una gigantesca morena con aletas. Sin pensarlo demasiado comenzaron a dispararle, pero la criatura desapareció río abajo. Intentaron llevar al soldado de vuelta al campamento, aunque murió desangrado antes de llegar. En otra ocasión, mi abuelo y Daniel estaban a punto de internarse en un nuevo sistema de túneles cuando, justo antes de entrar, escucharon un rugido ensordecedor procedente del interior. Según mi abuelo, sonó como el rugido de un dragón. Todos se quedaron paralizados. Miró al oficial que supervisaba la operación esperando nuevas instrucciones, pero el hombre simplemente se encogió de hombros y les ordenó entrar de todos modos. Aquellos túneles resultaron ser incluso peores que la mayoría de los anteriores. Estaban infestados de enormes hormigas y arañas gigantes, algo que mi abuelo odiaba profundamente. Mientras seguían avanzando, el rugido comenzó a repetirse cada vez con mayor frecuencia. En ese momento ambos decidieron que no iban a morir allí abajo. Colocaron los explosivos en el mismo lugar donde se encontraban y comenzaron a retirarse lo más rápido posible. Mientras retrocedían, el túnel entero empezó a sacudirse violentamente. Cuando consiguieron salir a la superficie, comprobaron que incluso el terreno exterior estaba temblando. Detonaron las cargas y gran parte del sistema de túneles se derrumbó. En el mismo instante, tanto el rugido como los temblores cesaron por completo. La última historia paranormal ocurrió cerca del final de la guerra. Mi abuelo y Daniel volvieron a internarse en otro sistema de túneles. Durante bastante tiempo no encontraron trampas, animales ni soldados enemigos. Finalmente llegaron a una enorme cueva natural. La exploraron durante unos minutos y, cuando estaban a punto de regresar, descubrieron que de uno de los pasajes laterales salía una intensa luz. No era ninguna de sus linternas. Empuñaron los revólveres y avanzaron lentamente hacia el origen de aquella iluminación. El pasadizo desembocó en una sala inmensa y extraordinariamente brillante. Mi abuelo aseguraba que el lugar estaba lleno de plantas de colores intensos que jamás había visto, mientras que la luz procedía de una especie de orbe suspendido en el techo de la cueva. Pájaros de plumaje muy colorido volaban libremente por toda la estancia. No entendía qué era aquel lugar.
Mientras exploraban encontraron enormes frutos rojos y puntiagudos, aproximadamente del tamaño de una sandía, además de un estanque de agua de un intenso color amarillo. Mi abuelo decía que todo parecía un sueño provocado por la fiebre. Continuaron avanzando hasta el fondo de la sala, donde encontraron un altar de piedra. Sobre él había manchas de sangre seca, varios cuchillos y diferentes herramientas esparcidas alrededor. La curiosidad se convirtió inmediatamente en miedo, así que decidieron marcharse. Sin embargo, al darse la vuelta descubrieron que 5 figuras humanoides los observaban en silencio. Según mi abuelo, medían aproximadamente 1,65 m, tenían la piel cubierta de escamas verde negruzcas y todos llevaban algún tipo de túnica. Sin pensarlo 2 veces, él y Daniel comenzaron a disparar. Una de las criaturas cayó al suelo y otra lanzó un grito de dolor. En ese mismo instante toda la habitación se iluminó con un resplandor cegador y mi abuelo perdió el conocimiento. Cuando despertó estaba de nuevo en la cueva principal. El pasadizo que los había conducido hasta aquella extraña sala había desaparecido por completo. Daniel yacía a su lado, apenas respirando. Como no podía hacer nada por él allí abajo, mi abuelo lo arrastró fuera de la cueva y recorrió de nuevo todos los túneles hasta alcanzar la superficie. Allí otros soldados se hicieron cargo de Daniel y lo llevaron inmediatamente a recibir atención médica. Después de sacarlo de los túneles, mi abuelo recordó fugazmente lo que habían visto y, de inmediato, su visión volvió a oscurecerse. No podía recordar absolutamente nada de los 2 días siguientes. Según el resto de su pelotón, permaneció completamente conmocionado durante ese tiempo. Apenas podía hablar, tartamudeaba constantemente y parecía encontrarse en un profundo estado de shock, por lo que también fue enviado a recibir atención médica. 2 días después recuperó casi por completo la normalidad. Lo primero que hizo al regresar fue preguntar por Daniel. Le informaron de que había muerto poco después de haber sido sacado de los túneles y mi abuelo se derrumbó. Poco después la guerra terminó. Tras aquella experiencia solo volvió a entrar en 2 sistemas de túneles más. Desde entonces desarrolló un auténtico terror a todo lo relacionado con el subsuelo. Odiaba las cuevas, los insectos y los reptiles, y llegó incluso a pedir que lo incineraran cuando muriera para no tener que ser enterrado bajo tierra. Años después le enseñé una ilustración de un extraterrestre reptiliano. Estuvo a punto de sufrir un infarto al verla. Lo único que dijo fue que la criatura que había visto era bastante más oscura de piel, pero que, por lo demás, el dibujo se parecía muchísimo. Esas fueron todas las historias paranormales que mi abuelo me contó sobre la guerra de Vietnam. Si alguien más tiene historias similares, me encantaría leerlas. Tengo una historia breve que es relevante para muchas de las que suelen circular por aquí. La copié de otro hilo, pero voy a terminar de contarla aquí. En ese entonces yo era un teniente recién graduado y líder de un pelotón de caballería. Estábamos realizando un ejercicio de entrenamiento en el Centro Nacional de Entrenamiento de Fort Benning. El FTX duraba aproximadamente 4 días, e incluía un montón de ejercicios de navegación terrestre, establecimiento de bases de patrulla y otras actividades similares. Hasta ese momento todo había sido bastante rutinario y aburrido. Alrededor de las 6 de la tarde del tercer día, recibí una llamada por radio del comandante de la compañía. Estaba convocando a todos los líderes de pelotón para una reunión en el TOG de la compañía, que básicamente consistía en el camión del comandante, una estufa de campaña y unas cuantas cajas de raciones pre. Esperamos una eternidad a que apareciera. Finalmente llegó alrededor de las 9 menos cuarto y nos informó de que habían recibido varios reportes sobre un oso muy grande y especialmente agresivo que había estado siguiendo a distintos grupos durante el ejercicio. Nos dijo que, si lo veíamos, disparáramos para ahuyentarlo, que no enterráramos la basura y que permaneciéramos atentos. En ese momento no le di demasiada importancia. Pensé que simplemente nos había hecho perder varias horas por una advertencia sin importancia. Terminada la reunión, nos ordenó regresar por nuestra cuenta a nuestros respectivos pelotones. La noche estaba completamente nublada y era bastante oscura. Volver solo resultaba algo inquietante, pero en ese momento estaba completamente metido en el papel y decidí hacerlo sin pensarlo demasiado. Como quería mantener cierta discreción, dejé la linterna apagada y avancé siguiendo el sendero hasta el punto donde mi pelotón debía haber establecido la base de patrulla. Mientras caminaba, vi unos faros apagados aproximándose por el camino.
Salí rápidamente del sendero y me oculté entre la vegetación. Observé cómo pasaba un UMB, probablemente perteneciente al personal de control del ejercicio. Justo cuando el vehículo me sobrepasó, sus luces iluminaron durante una fracción de segundo algo enorme al otro lado del camino. Durante un instante sentí que el corazón se me detenía. Pensé inmediatamente en el supuesto oso. Permanecí completamente inmóvil durante varios minutos, escuchando cualquier movimiento. No ocurrió absolutamente nada. Al final terminé convenciéndome de que probablemente solo había imaginado algo debido a la oscuridad, así que regresé al sendero y continué caminando. No volvió a suceder nada extraño hasta que llegué al lugar donde debía encontrarse la base de patrulla. Allí vi una cadena de luces químicas que se internaba entre los árboles y un UMB estacionado cerca. Seguí las luces hasta llegar al perímetro de la base. En cuanto llegué al final del recorrido, uno de los centinelas lanzó la contraseña de desafío. No recordaba cuál era la respuesta correcta, así que simplemente respondí: soy el maldito teniente. El soldado soltó un sí, lo que sea, y me dejó pasar. Entré en la base, me reuní con mi sargento de pelotón y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, después de aproximadamente una hora seguía sintiéndome extrañamente tenso y no conseguía dormir. De repente, desde uno de los extremos de la base, alguien gritó. E inmediatamente después estalló una lluvia de disparos de fogueo mientras todo un escuadrón concentraba el fuego sobre una misma zona. Agarré mi rifle y corrí hacia allí mientras pedía por radio un informe de situación. Nadie respondía. Nadie hablaba. Me acerqué a uno de los centinelas y le pregunté qué demonios había pasado. Me explicó que había visto a alguien moviéndose a unos 10 metros de su posición y le había lanzado el desafío reglamentario. Según él, aquella persona respondió: es el maldito teniente. Al principio pensó que realmente era yo y estuvo a punto de dejarlo entrar. Sin embargo, mientras aquella figura seguía acercándose, empezó a sentir que algo no encajaba. Entonces se dio cuenta de que la persona tenía el pelo largo. Sin pensarlo más, abrió fuego. Todo el escuadrón comenzó a disparar inmediatamente. Si alguna vez han disparado munición de fogueo durante la noche, sabrán que el fogonazo los deja prácticamente cegados durante unos segundos. Cuando recuperó la visión, la figura había desaparecido. Pensé que quizá el personal del ejercicio estaba intentando gastarnos una broma psicológica, así que tranquilicé a todos lo mejor que pude y regresé al centro de la base. Hablé un rato con el sargento de pelotón y con el operador de radio para asegurarme de que todo estaba en orden y volví a intentar dormir. No pasó mucho tiempo antes de que otra ráfaga de disparos de fogueo me despertara. Esta vez asumí que la fuerza enemiga del ejercicio estaba realizando un reconocimiento sobre nuestra posición. Cogí el rifle y corrí hacia el lado de la base desde donde provenían los disparos. Al llegar encontré exactamente la misma escena. Casi nadie hablaba. Todos permanecían inmóviles. Le pregunté al jefe del equipo qué estaba ocurriendo. Me respondió que había visto a alguien más abajo de la colina y que le había lanzado el desafío reglamentario. La respuesta fue exactamente la misma. Es el maldito teniente. Sorprendido, el jefe del equipo gritó preguntando qué demonios hacía yo ahí fuera. La voz volvió a responder. Es el maldito teniente. El jefe del equipo se quedó completamente desconcertado. Entonces, según él, algo mucho más alto que un ser humano normal salió lentamente de entre la maleza. En ese momento se llevó el susto de su vida y abrió fuego de inmediato. El resto del equipo hizo exactamente lo mismo. Cuando el resplandor de los disparos desapareció y pudieron volver a ver con claridad, aquella figura también había desaparecido sin dejar rastro. En ese momento empecé a pensar que aquello era una forma bastante retorcida de que el personal del ejercicio jugara con nuestras cabezas. Regresé al centro de la base de patrulla e intenté dormir otra vez. Esta vez apenas conseguí dormir unos 15 minutos antes de que me despertara un verdadero ataque. Hubo un intenso intercambio de disparos y, por primera vez en toda la noche, pensé que aquello sí era parte del ejercicio. Salté de inmediato, casi contento de que por fin estuviera ocurriendo algo real. Ejecutamos la reacción al contacto exactamente como habíamos practicado.
El personal de OPFOR comenzó a utilizar simuladores de artillería y el líder de cada escuadra, el sargento de pelotón y el operador de radio empezaron a ejecutar el plan que habíamos preparado para abandonar la base de patrulla y desplazarnos a una nueva posición. Nos movimos hasta el punto de reorganización y, desde allí, establecimos una nueva base de patrulla. Mientras recorría las posiciones para asegurarme de que todos los líderes de escuadra estuvieran contabilizando correctamente a su personal, comprobé que los 3 primeros no tenían ningún problema. Cuando llegué al último, vi que se acercaba con una expresión de auténtico pánico. Le pregunté si le faltaba algún hombre o si había perdido equipo. Me respondió que había contado 2 veces a su escuadra y, en ambas ocasiones, le sobraba una persona. Pensó que quizá alguien pertenecía a otro equipo, así que volvió a preguntar quién era, pero en ese momento aquella persona simplemente ya no estaba allí. Me quedé completamente desconcertado. Reuní a todos los líderes de escuadra y les pregunté si a alguno le faltaba un hombre o si, por el contrario, tenían a alguien de más. Ninguno reportó ninguna anomalía. Al final supuse que simplemente había sido un error durante el recuento y, aproximadamente una hora después, cuando la situación volvió a la normalidad, reanudamos las rotaciones habituales de descanso. Organicé los turnos con el sargento de pelotón y los líderes de escuadra y finalmente intenté dormir otra vez. Aproximadamente una hora más tarde uno de los líderes de escuadra, que en ese momento estaba de servicio, me despertó. Me dijo que necesitaba hablar con uno de los soldados porque estaba completamente fuera de sí. Fui hasta donde se encontraba el sargento de pelotón y encontré al hombre visiblemente alterado. Le pregunté qué había ocurrido. Me explicó que había estado de guardia junto al mismo líder de equipo con el que ya había hablado antes aquella noche. En un momento se levantó para alejarse unos metros y orinar. Mientras estaba haciéndolo, miró hacia una pequeña colina situada a su izquierda y vio a alguien caminando entre los árboles. Recuerda haber murmurado para sí mismo: «Oh, mierda». En ese instante, la figura soltó una carcajada. Según él, fue una risa completamente antinatural. El susto fue tan grande que casi se orinó encima mientras agarraba el rifle. Entonces la figura comenzó a correr directamente hacia él. El soldado insistía en que parecía estar hecha de palos, como si todo su cuerpo fueran ramas secas unidas entre sí. También decía que corría de una forma imposible, deslizándose con la velocidad de un patinador sobre hielo mientras ascendía la colina. Mientras se acercaba, volvió a reírse y pronunció unas palabras que sonaban como: «Teniente, pronto». En ese momento el hombre salió corriendo desesperado hacia la base de patrulla. No quiso volver a ocupar su puesto de guardia y exigía que evacuáramos inmediatamente todo el pelotón de regreso al TOC. Finalmente conseguimos tranquilizarlo y convencerlo de que permaneciera con nosotros. Por suerte, ese fue el último incidente extraño de toda la noche. Tiempo después hablé a solas con el controlador del ejercicio, el caminante de carril, y le conté todo lo ocurrido. Esperaba que me dijera que había sido una broma del personal de OPFOR o algún tipo de prueba psicológica. En lugar de eso, simplemente me respondió que le creía al soldado y añadió una frase que todavía recuerdo: «En los pantanos de Georgia viven muchas cosas raras». Supongo que no es el final más espectacular, pero hasta el día de hoy sigo sin tener la menor idea de qué demonios ocurrió aquella noche. En ese momento estaba convencido de que todo había sido una combinación de alucinaciones provocadas por el cansancio y alguna jugarreta del OPFOR. Ahora, ya no estoy tan seguro.